Bueno, sí, buenas tardes tengan todos ustedes. El Tribunal Electoral del Distrito Federal se honra en recibir a la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, AC, y agradece a todos ustedes su presencia en este evento. En el marco del curso de control difuso de convencionalidad organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación e implementado por la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, AC, le damos la más cordial bienvenida a la maestra Graciela Rodríguez Manso, quien durante esta semana nos ha apoyado con su vasta experiencia en el desarrollo de la primera unidad del segundo módulo denominado Bloque de Constitucionalidad. La maestra Graciela Rodríguez Manso es abogada egresada de la Escuela Libre de Derecho, maestra en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid, España, profesora de la Cátedra de Derechos Fundamentales de la Escuela Libre de Derecho. De 2004 a 2011 impartió el módulo de argumentación jurídica en el ámbito internacional de los derechos humanos, correspondiente al diplomado Argumentación y Retórica Jurídicas para el personal del Poder Judicial de la Federación, con sede en el interior de la República Mexicana. Este curso fue organizado en primera instancia por la Universidad Iberoamericana y posteriormente por la Universidad Anáhuac. Del año 2004 hasta la fecha, se dedica al litigio estratégico de derechos humanos ante instancias internas e internacionales. De 2011 a principios de este año, fue asesora del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Actualmente es cofundadora y presidenta de Litiga, Organización de Litigio Estratégico de Derechos Humanos, AC. Vamos a comenzar precisamente con la conferencia de la maestra Graciela, no sin antes recordarles que al finalizar de la disertación se abrirá una sesión de preguntas y respuestas para los asistentes a este auditorio y posteriormente continuaremos con las preguntas que el público nos haga a través de correo electrónico, ya que nos siguen también a través de Internet. A ellos les pedimos que nos envíen sus preguntas al siguiente correo electrónico. Todo con minúsculas, sin espacios, ayudaregistro@amig.org.mx. Y les solicitamos también que las preguntas que nos envíen sean lo más concretas posibles. Sin más preámbulo, cedo el uso de la palabra a nuestra invitada, no sin antes recibirla con un fuerte aplauso. Bienvenida, maestra Graciela. Gracias, buenas tardes a todas y a todos. La hora es un poco complicada, lo sé. Voy a tratar de ser lo más concisa posible y primero agradecer al Tribunal Electoral del Distrito Federal por prestar las instalaciones para llevar a cabo esta conferencia de cierre en el marco del curso de control difuso de convencionalidad que ha estado siendo organizado tanto por la MIG. Dicho esto, y agradeciendo también su presencia, lo primero es decir, bueno, nos encontramos ya en la parte final del curso que tiene que ver con el análisis del bloque de constitucionalidad. Es la unidad 1 del módulo 2. Y la intención de esta charla un poco es resaltar los puntos importantes sobre la cuestión, es decir, sobre el bloque de constitucionalidad en materia de derechos humanos, por un lado, y por otro lado, tener en cuenta y resaltar las discusiones pendientes que se encuentran todavía en torno a la figura del bloque de constitucionalidad. Y finalmente, hacer comentarios generales a el caso práctico que se planteó en su momento y que tenía como intención justamente poner en práctica el reconocimiento de esta figura que es el bloque de constitucionalidad. Y para ello, lo primero que habría que resaltar, y que ya lo comentaba yo en la cápsula introductoria al curso, es que la figura del bloque de constitucionalidad es una figura, digamos, controvertida por el hecho de que rompe con una visión tradicional de la Constitución.
que entendemos como, originalmente entendíamos como un documento cerrado, que es la norma fundamental, cuyas normas constituyen la norma fundamental a la cual todas las demás normas tienen que adecuarse. Lo cierto es que con la figura del bloque de constitucionalidad se rompe con esta visión tradicional de Constitución como un documento meramente cerrado, pues es la propia Constitución, por propio mandato constitucional, que en determinadas materias la Constitución hace un reenvío a otras normas para ampliar el contenido de las normas constitucionales previstas en la materia. Entonces, en principio, normas que originalmente tenían una jerarquía inferior a la Constitución, bueno, pues por propio mandato constitucional adquieren un rango constitucional para determinadas materias. Y este es justamente el caso del bloque de constitucionalidad en materia de derechos humanos. Ahora bien, es una figura que tiene un origen francés. El origen y la construcción del bloque de constitucionalidad fue realizada por el Consejo Constitucional francés. Sin embargo, lo que es importante resaltar es que originalmente el bloque de constitucionalidad francés incorpora a dicho bloque a normas que tienen la misma jerarquía, es decir, todas las normas que conforman el bloque de constitucionalidad francés son y tienen originalmente una jerarquía constitucional, es decir, son formalmente constitucionales, porque como sabemos, el bloque de constitucionalidad en Francia ahora está conformado por el preámbulo de la Constitución de 1946, la Declaración de Derechos de 1789 y finalmente los principios fundados reconocidos por las leyes de la República. Es decir, todas estas normas que conforman el bloque de constitucionalidad francés en realidad tienen un origen constitucional. A diferencia de lo que ha pasado posteriormente desde España y luego cómo es que se recoge esta figura en América Latina, que incorpora a este bloque de constitucionalidad normas que originalmente no tenían una jerarquía constitucional, es decir, que no son formalmente constitucionales, sino que adquieren un rango constitucional y se les llama entonces materialmente constitucionales. Y por eso causa tanto conflicto, porque en sí la figura en su origen incorporaba al bloque normas de la misma jerarquía original, pero conforme se ha ido desarrollando la figura, ha ido incorporando normas que en principio tienen otra jerarquía y a las que en la propia Constitución y por mandato constitucional se les da esa jerarquía constitucional. Ahora bien, eso es en cuanto al origen. En cuanto al concepto como tal, pues no hay un acuerdo en la doctrina en relación a cómo se tiene que definir el bloque de constitucionalidad. Hay varios intentos sobre el concepto y que se derivan justamente de las lecturas complementarias que se sugerían en la guía didáctica para este curso. En principio, se puede entender como un conjunto de normas concretas aplicables al caso concreto. Esa es una de las definiciones que se le da. O un elenco de normas que prevalecen sobre las restantes. O está también la definición de bloque de constitucionalidad como normas interpuestas, es decir, normas que, no siendo formalmente constitucionales, sirven de parámetro de validez del resto del ordenamiento jurídico. O bien, se le entiende como normas materialmente constitucionales que no están recogidas en la Constitución y finalmente como un conjunto de normas que sirve para enjuiciar la constitucionalidad
de otra norma. Todos estos son los conceptos que se han intentado a partir de la doctrina para definir el bloque de constitucionalidad. En realidad, insisto, no hay un acuerdo, pero lo que se propone aquí es entenderlo como las normas que tienen una jerarquía constitucional en un determinado orden jurídico. Ahora, la figura también causa controversia porque tiene ciertas ventajas y ciertas desventajas. Eso nos dice Rodrigo Uprimi, por ejemplo, en la lectura complementaria que se sugería. La discusión en torno al bloque tiene que ver también con el tema de que a lo mejor, si bien a partir del bloque se permite un mayor o se provoca un mayor dinamismo de la Constitución, es decir, una mejor adaptación de la Constitución a la realidad concreta, a lo que a la realidad social concreta, puesto que incorpora normas cuya reforma puede ser o no requiere de mecanismos tan rígidos para ello. Es decir, a partir del bloque se permite este dinamismo entre la Constitución y la realidad social. Lo cierto es que también se cuestiona desde el punto de vista democrático, en el sentido de que pasan a formar parte del bloque y, por lo tanto, con jerarquía constitucional, normas que no necesariamente han seguido el proceso de reforma de la Constitución. Por lo tanto, atentaría, en todo caso, con el principio de democracia. Lo cierto es que, si uno analiza este argumento, lo que se puede decir es que si se entiende ya al derecho y al Estado constitucional de derecho desde un punto de vista garantista, desde un punto de vista ferrayoliano, lo que podemos entender es a la democracia desde el punto de vista sustantivo. ¿Qué quiere decir esto? Que no nada más importan las formas de producción, sino los contenidos. Y en el momento en que los jueces y las juzgadoras y juzgadores garantistas hacen un juicio de la norma que tienen que aplicar a la luz de la Constitución, en realidad se están convirtiendo o están legitimándose democráticamente. Es decir, puede ser que el proceso de modificación de normas que originalmente no son constitucionales no tengan que seguir el procedimiento rígido previsto en las constituciones. Lo cierto es que al tratarse, en este caso, de normas de derechos humanos que fungen como el límite de toda actuación de cualquier acto de autoridad, sea de carácter legislativo, sea de carácter administrativo o judicial, en el momento en que se convierten en ese parámetro de validez de todo acto de autoridad, en ese momento se está entendiendo que contribuyen al desarrollo de la democracia, entendida la democracia desde un punto de vista sustantivo, es decir, desde lo que es decidible o no es decidible a partir del principio de mayoría. Por eso ahí quizás se podría matizar el hecho de que ponga el bloque de constitucionalidad en riesgo la democracia. Ahora bien, otra de las críticas a la figura es que propicia inseguridad jurídica y que además propicia la arbitrariedad judicial. Porque los jueces al momento de las juzgadoras y los juzgadores al momento de aplicar la Constitución, pues van a incorporar cualquier tipo de norma que se les ocurra que la Constitución reenvía para resolver el caso concreto. Lo cierto es que en el caso mexicano, a partir del principio pro persona, pues esta arbitrariedad queda un poco matizada, o esta seguridad jurídica queda un poco matizada, porque finalmente la norma que tendrá que aplicarse y que cualquier juzgador o juzgadora tendrá que aplicar será la que sea más favorable al caso concreto. Y, por supuesto, siempre teniendo en cuenta
las interpretaciones que sobre esas normas están dando los órganos autorizados para ello. En el caso mexicano, las interpretaciones que los órganos internacionales autorizados para interpretar dichas normas estén desarrollando. Entonces, el margen de movimiento de las y los juzgadores en este tema, pues está acotado a respetar justamente esas normas y la interpretación que sobre esas normas estén dando los órganos autorizados por un lado, y por otro lado están obligados y obligadas a aplicar siempre la norma que sea más favorable al caso concreto. Entonces, ahí esa inseguridad jurídica y esa arbitrariedad, posible arbitrariedad judicial, pues quedan en cierto sentido acotadas. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de adoptar el bloque de constitucionalidad en una Constitución? Lo primero es que se multiplican las fuentes que se tienen que tomar en cuenta para analizar la validez de una norma o acto de autoridad. En el caso mexicano, pues se multiplican las fuentes en materia de derechos humanos porque no nada más tenemos que acudir a las normas de derechos humanos contenidas en la Constitución, sino también a las normas de derechos humanos contenidas en los tratados internacionales de los que México forma parte. Entonces, tiene un efecto multiplicador de fuentes que integran, por supuesto, a las cuales hay que acudir y que integran, por supuesto, ese bloque de constitucionalidad. Pero también se convierten en parámetro de interpretación del resto del ordenamiento, porque al formar parte de la Constitución, al tener la misma jerarquía constitucional, pues todo el resto del ordenamiento jurídico tendrá que interpretarse y tendrá que estar de acuerdo con las interpretaciones en materia de derechos humanos que se den respecto del bloque de constitucionalidad, de las normas que integran el bloque de constitucionalidad. Y finalmente se convierte, por supuesto, en un parámetro de validez. El bloque, las normas integrantes del bloque de constitucionalidad se convierten en el parámetro de validez de todo acto de autoridad, sea legislativo, sea de carácter administrativo, sea de carácter jurisdiccional. Esas son las consecuencias que trae aparejada la adopción de la figura del bloque de constitucionalidad. Ahora, analizando ya específicamente el caso mexicano, la pregunta que surge es si antes de la reforma en materia de derechos humanos del pasado 10 de junio de 2011, ya existía en México una figura del bloque de constitucionalidad. Y en realidad, en otras materias ya existía ese bloque de constitucionalidad. Uno de los ejemplos, por ejemplo, está en el artículo 42, que habla de las partes integrantes del territorio nacional. Y en las fracciones quinta y sexta, por ejemplo, ahí establece que las aguas de los mares territoriales se definirán conforme al derecho internacional. Y lo mismo toca para el espacio aéreo que integra el territorio nacional. Se hará conforme a las normas de derecho internacional en la materia. Es decir, aquí ya hay unas cláusulas de reenvío que hace la propia Constitución para definir los alcances del territorio nacional. Eso por un lado. Por otro lado, también ya existía en el artículo 116, fracción sexta, y que esto lo resalta muy bien el entonces ministro Ortiz Mayagoitia, diciendo que en materia de relaciones de trabajo en los estados, por ejemplo, se regirán por las leyes que expidan las legislaturas locales, pero con base en el artículo 123 y con base también en sus disposiciones reglamentarias. Es decir, ahí ya la Constitución, antes de la reforma, establecía un bloque de constitucionalidad en materia del trabajo al darle cierta jerarquía a las disposiciones reglamentarias en materia del trabajo, la jerarquía constitucional a las disposiciones en materia del trabajo. Por lo tanto, ya existía un bloque. Y finalmente,
finalmente, en el caso que se intentó y que se argumentó en su momento, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación estaba discutiendo sobre la jerarquía que guardan los tratados internacionales en México, en estas discusiones intentó la Corte en algún momento entender a la Ley Suprema de la Unión prevista en el artículo 133 como conformando un bloque de constitucionalidad. Ahí, en la lectura, en la primera lectura que se compartió con ustedes, pues se hace una crítica a esto en el sentido de, si bien la Ley Suprema de la Unión, según la última interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, está formada por la Constitución, por las leyes generales, por los tratados internacionales, que estén de acuerdo con ella, en realidad no es que esté conformando un bloque de constitucionalidad, porque la jerarquía que guardan esas normas entre sí no es la misma. No es que la Constitución le esté dando jerarquía constitucional a los tratados internacionales, ni que la Constitución le esté dando rango constitucional a las leyes generales. En realidad, las fuentes que integran la Ley Suprema de la Unión tienen una jerarquía distinta, por lo tanto, no podríamos estar hablando de un bloque constitucional como tal, como lo estamos entendiendo. Ahora bien, si esto es así, tampoco se convierten los tratados internacionales y las leyes generales que integran esa Suprema Ley de la Unión en parámetro de validez del resto del ordenamiento jurídico. Por lo tanto, no estaríamos en realidad enfrente de un bloque de constitucionalidad en materia de la Ley Suprema de la Unión prevista en el 133. Esto ya sucedía antes de la reforma. Entonces, la figura del bloque de constitucionalidad como tal no es extraña a la Constitución mexicana. ¿Qué es lo que pasa con la reforma constitucional en materia de derechos humanos? Bueno, pues que se incorpora en materia de derechos humanos la figura del bloque de constitucionalidad y se hace justamente a partir del artículo primero constitucional, principalmente, pero no exclusivamente, porque también tanto el 15 como el 103, 105 incluyen la figura del bloque de constitucionalidad en materia de derechos humanos. Y se recoge en sus tres dimensiones. Se recoge en su dimensión de incorporar y multiplicar las fuentes a las que hay que acudir para discernir cuál es el contenido de los derechos humanos, es decir, a partir del artículo primero constitucional, párrafo primero, en realidad lo que está diciendo es que todas y todos los mexicanos tenemos los derechos humanos previstos en la norma constitucional y en los tratados internacionales de los que México forma parte, es decir, aquí hay un efecto multiplicador, pero también se incorpora a partir del segundo párrafo en la dimensión de parámetro de interpretación. ¿Por qué? Porque a partir del segundo párrafo se obliga a que cualquier norma de derechos humanos tiene que ser interpretada conforme a la Constitución y a los tratados internacionales de la materia. Ojo, aquí sí, el parámetro de interpretación acota la Constitución a los tratados internacionales de la materia, que tendríamos que entender por estos a los tratados internacionales de derechos humanos. Cosa distinta de lo que integra el bloque de constitucionalidad en materia de derechos humanos, que son las normas de derechos humanos contenidas en tratados internacionales y contenidas en la Constitución. Son dos cuestiones distintas. El problema en materia de parámetro de interpretación es determinar cuándo estamos frente a un tratado internacional de derechos humanos y cuándo no, cuándo estamos frente a un tratado internacional en la materia y cuándo no. Y para eso la Corte Interamericana ha desarrollado ya algunos puntos para
poder identificar cuándo nos enfrentamos a un tratado internacional de derechos humanos, y ha dicho, y distinguiéndoles de otros tratados internacionales que regulan otras materias, que en el caso de los tratados internacionales de derechos humanos, las obligaciones que adoptan los estados son obligaciones no de carácter recíproco, sino obligaciones que asumen frente a terceros, que son las personas, es decir, las personas que gozan de derechos humanos. Ese es un punto para identificar. Y el otro punto para identificar, también desarrollado por la Corte Interamericana, tiene que ver con el objeto y fin del tratado internacional. Si el objeto y fin del tratado internacional es la regulación de derechos humanos, bueno, pues entonces estaremos frente a un tratado internacional de derechos humanos. Ahora, en cuanto al efecto multiplicador de fuentes, lo importante también aquí es determinar qué fuentes son estas. Porque al momento que dice normas de derechos humanos contenidas en tratados internacionales, de los que México forma parte, pues deben entenderse todos los tratados internacionales de los que México forma parte. Ya en la resolución del varios 912, diagonal 10, la Suprema Corte de Justicia acotaba los componentes integrantes del bloque de constitucionalidad, porque decía, pues se tienen que tomar en cuenta las normas de derechos humanos de origen constitucional, las interpretaciones que sobre esas normas haya hecho el Poder Judicial de la Federación, las normas de derechos humanos contenidas en tratados internacionales y ahí hacía una distinción entre los criterios vinculantes de la Corte Interamericana y los criterios que no son vinculantes, sino simplemente orientadores de la Corte Interamericana, distinguiendo entre estos criterios cuando el Estado mexicano sea parte en la controversia y cuando el Estado mexicano no sea parte en la controversia, respectivamente. Bien, pero cuando el bloque de constitucionalidad habla de normas de derechos humanos contenidas en tratados internacionales, de los que México forma parte, no nada más se acotan a los tratados internacionales en el ámbito interamericano de los que México forma parte, sino que evidentemente incluyen las normas internacionales previstas en los tratados que México ha celebrado, por ejemplo, en el marco del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, que es el marco de Naciones Unidas. Y eso no lo está contemplando el varios 912, pero eso no quiere decir que no tengan que contemplarse también esas normas. Eso por una parte. Y por otra parte, también resaltar si es que las interpretaciones que sobre esas normas han dado los órganos autorizados para ello forman parte del bloque de constitucionalidad. Si nos ponemos muy formalistas, podríamos concluir que no, que en realidad las interpretaciones no forman parte del bloque de constitucionalidad, porque la Constitución dice que son las normas de derechos humanos contenidas en los tratados internacionales. Sin embargo, para alcanzar a entender el contenido de esas normas de derechos humanos, pues es necesario acudir a las interpretaciones que sobre las mismas normas han hecho los órganos autorizados para ello. En el caso interamericano, las interpretaciones que haga la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en el caso universal, las interpretaciones que hagan, por ejemplo, los comités autorizados para ello en los tratados internacionales de derechos humanos que se han celebrado en el marco de Naciones Unidas. Quizá no es que formen parte del bloque, pero así como las normas constitucionales son desarrolladas por el Poder Judicial de la Federación y los alcances de cada una de las normas son desarrolladas por el Poder Judicial de la Federación, y para entender lo que es la libertad de expresión, no solamente nos podemos quedar con el artículo 6 y 7 de la Constitución, sino que tenemos que acudir al jus, a ver las tesis aisladas y la jurisprudencia. De igual forma, en el caso internacional,
tenemos que acudir a lo que ha dicho la Corte Interamericana sobre lo que es la libertad de expresión, lo que significa la libertad de expresión, los alcances, los límites de la libertad de expresión y lo que ha dicho la Comisión Interamericana también. Es exactamente lo mismo. Entonces, podemos concluir que no forman parte del bloque, pero eso no nos exime de acudir a esas interpretaciones para entender los verdaderos alcances del bloque. Ahora, en cuanto a que las interpretaciones de la Corte Interamericana, cuando el Estado mexicano es parte en la controversia, son obligatorias, y cuando el Estado mexicano no es parte en la controversia, son simplemente orientadoras. Bueno, esto es un criterio que inclusive a partir de la discusión de la contradicción de tesis 293/11, se intentó revertir como se había plasmado en el varios 912/10. Sin embargo, el ministro Saldívar de Lodernea decidió retirar en ese momento su proyecto. Pero lo cierto es que desde el punto de vista internacional esto no se sostiene. No se sostiene porque el ámbito internacional, la jurisdicción internacional, adopta un sistema de precedentes. Es decir, todos los precedentes son obligatorios. No importa ni siquiera la jurisdicción en que se den esos precedentes, como en el caso de la Corte Interamericana, si se trata de una opinión consultiva, si se trata de un caso contencioso. Lo cierto es que todas las sentencias, todas las partes integrantes de las sentencias de la Corte Interamericana tienen el mismo valor vinculante. Entonces, no es como internamente distinguimos entre jurisprudencia y tesis aisladas y necesitamos un determinado número de decisiones en el mismo sentido para integrar jurisprudencia y entonces entenderla obligatoria o simplemente orientadora. Esto no se sostiene a nivel internacional y por lo tanto me parece que sería importante que la Suprema Corte de Justicia intentara cambiar este criterio. Ahora bien, entonces, se adopta como multiplicador de fuentes, se adopta en su fase de parámetro de interpretación, pero también en México se adopta la figura del bloque de constitucionalidad como parámetro de validez. Y eso lo deja clarísimo el artículo 15, el 103, el 105, el 103 fracción primera, el 105 fracción segunda, inciso G, en el sentido de que las acciones de inconstitucionalidad, el amparo, son garantías que en el momento en que haya violaciones de derechos humanos tendrán como parámetro de validez justamente a las normas de derechos humanos contenidas en tratados internacionales y contenidas en la Constitución. Y en el 15, cuando prohíbe la celebración de tratados internacionales que alteren los derechos humanos previstos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México forma parte. Entonces, complementado justamente con la nueva ley de amparo, en el artículo 107, fracción primera, inciso A, que dice que el amparo no procede contra disposiciones de derechos humanos contenidas en tratados internacionales. El amparo indirecto no procede contra esto. Es decir, confirma la propia nueva ley de amparo la existencia del bloque de constitucionalidad en materia de derechos humanos. Ahora, el bloque y la figura adoptada en todas estas dimensiones en México, pues adopta la tipología propuesta por Rodrigo Uprimi en la lectura complementaria que se sugirió, que en realidad hace una remisión, como se adopta en México, es hacer una remisión a un texto cerrado e indeterminado. Es decir, se remite a las normas de derechos humanos contenidas en tratados internacionales, pero no se enumeran los tratados internacionales, como sí lo hace, por ejemplo, el caso argentino, la Constitución argentina en el artículo 75, que dice todos estos tratados internacionales tienen jerarquía constitucional y, por lo tanto, forman parte del bloque de constitucionalidad. Y el propósito para el que se adopta es
una cláusula de interpretación y una cláusula de apertura, es decir, entender a la Constitución no como un documento cerrado, sino como un documento abierto a entender el contenido de los derechos humanos a la luz de las normas de origen internacional. Bien, dicho esto, quisiera yo resaltar algunos puntos que considero importantes sobre el bloque de constitucionalidad y que pretendieron ser resaltados en los cuestionarios que en su momento se hicieron llegar para que los resolvieran. Y el primer punto importante a resaltar en materia de bloque de constitucionalidad es que lo que forma parte del bloque de constitucionalidad en materia de derechos humanos son las normas de derechos humanos contenidas en la Constitución y en los tratados internacionales. No son los tratados internacionales en materia de derechos humanos, no son las normas de derechos humanos contenidas en tratados internacionales de derechos humanos. No importa el tratado, lo que importa es la norma de derechos humanos contenida en ese tratado. No importa que el derecho humano esté previsto en la Convención Americana, que es un tratado internacional de derechos humanos por excelencia, o que esté prevista esté previsto en la Convención de Viena sobre relaciones consulares en materia, por ejemplo, del derecho de asistencia consular. No importa en dónde esté contenido, no importa el carácter del tratado. Lo que importa es la norma de derechos humanos y esa es la que adquiere un carácter o una jerarquía constitucional. Entonces, eso es importante resaltarlo. Es importante resaltar que como consecuencia de lo anterior, las normas de derechos humanos de tratados internacionales adquieren, por supuesto, un rango constitucional por propio mandato constitucional, sea de forma expresa o tácita. Importa resaltar que la herramienta que utiliza la figura del bloque de constitucionalidad en México es una técnica de reenvío, no una técnica de jerarquización de fuentes, que es la consecuencia. En México, el bloque de constitucionalidad en materia de derechos humanos no dice expresamente en el artículo 1 constitucional las normas de derechos humanos contenidas en tratados internacionales tienen jerarquía constitucional, como sí lo dice, por ejemplo, el artículo 75 de la Constitución argentina. Todos estos tratados internacionales tienen jerarquía constitucional. Aquí no está la técnica que utiliza para configurar el bloque, no es la de jerarquía, sino lo que hace es un reenvío a las normas de derechos humanos contenidas en tratados internacionales para entender y ampliar el contenido de los derechos humanos previstos constitucionalmente. Entonces, utiliza una técnica de reenvío, no de jerarquía, aunque la consecuencia del reenvío a normas de derechos humanos contenidas en tratados internacionales, pues es que dichas normas adquieren un rango constitucional y se convierten en parámetro de interpretación y en parámetro de validez del resto del ordenamiento jurídico y del resto de las actuaciones de las autoridades. También es importante resaltar que las interpretaciones de dichas normas de derechos humanos contenidas en tratados internacionales forman parte del bloque. A lo mejor me dicen, no, la verdad es que no forman parte del bloque, como ya lo discutíamos anteriormente. Lo cierto es que teniéndolas como formando parte del bloque o no, de todas formas hay que acudir a ellas para desentrañar el contenido y alcance de cada uno de los derechos humanos. Otro punto importante a resaltar es que la existencia del bloque de constitucionalidad trae como consecuencia que se conviertan esas normas que lo integran en parámetro de validez, lo que quiere decir que cuando se analiza la validez de una norma o de un acto de autoridad a la luz del bloque de constitucionalidad,
debe de analizarse a la luz de lo que se establezca en las normas de derechos humanos constitucional e internacionalmente previstas y sus respectivas interpretaciones, pero de forma sistemática y conjunta. Esto es bien importante, porque ya en la contradicción de tesis 293, el entonces ministro Aguirre Anguiano mencionaba que, bueno, pues estaba el bloque de constitucionalidad, pero que si la Constitución daba la solución, entonces ya no era necesario acudir a las normas de derechos humanos contenidas en tratados internacionales. No, la intención del bloque de constitucionalidad justamente es que lo que se convierte en parámetro de interpretación y de validez de todo el ordenamiento jurídico es el análisis conjunto y sistemático, porque si no, no hay forma de comparar y cumplir con el siguiente mandato que está en el segundo párrafo, que tiene que ver con el principio pro persona. ¿Cómo decidimos cuál es la norma más favorable si no analizamos en su conjunto y sistemáticamente las normas que integran el bloque de constitucionalidad? Si no, pues entonces no sirve de nada el principio pro persona, porque si la Constitución nos da la solución, bueno, pues obtendremos esa solución constitucional y nunca nos enteraremos de qué fue lo que dice la norma internacional y la interpretación sobre esa norma. Entonces, el bloque es parámetro de validez, pero de forma conjunta y sistemática. El análisis que tiene que hacerse del bloque es de una forma conjunta y sistemática. Finalmente, otro punto a resaltar importante es la relación existente entre la figura del bloque de constitucionalidad y el control difuso de constitucionalidad y de convencionalidad. Porque también en las discusiones, en algún momento se mencionaba que pues son cuestiones distintas, el control difuso de convencionalidad y el control difuso de constitucionalidad. Y en principio es cierto. ¿Por qué? Porque ambos controles tienen un origen distinto. Uno está en el ámbito internacional, específicamente desarrollado por la doctrina jurisprudencial interamericana, y el otro está o tiene que ver con el control de constitucionalidad que se hace respecto a normas constitucionales. En ese sentido, son absolutamente diferentes. Y también son diferentes en cuanto a las normas con las cuales comparar su validez. Hacer un control difuso de constitucionalidad es comparar la norma o el acto de autoridad respecto de la Constitución. Y hacer un control difuso de convencionalidad implica analizar la norma secundaria o el acto de autoridad a la luz de la Convención Americana, los instrumentos interamericanos o los instrumentos en el ámbito de Naciones Unidas. En ese sentido son distintos. La cuestión es que con la incorporación del bloque de constitucionalidad, y si se analiza las normas integrantes del bloque de constitucionalidad de una forma sistemática y conjunta, pues se confunden. Es decir, se tienen que hacer los dos controles y siempre aplicar la norma que sea más favorable. Entonces, con bloque de constitucionalidad, control difuso de convencionalidad, control difuso de constitucionalidad, puede afirmarse que es lo mismo en el marco de un bloque de constitucionalidad, no en su origen, no en la norma que se tiene que comparar o que hace que se compare. Entonces, eso también era importante resaltarlo. Bien, dicho esto, paso ahora al tema de las discusiones pendientes en torno a la figura del bloque de constitucionalidad. Y básicamente se desprenden tanto de la discusión de la contradicción de tesis, 293/11, como de las iniciativas de reforma constitucional presentadas por el senador Andrade y por el diputado Arroyo. Y que en resumen podría decirse que lo que intentan o lo que preocupa en torno a la figura del bloque de constitucionalidad
es que el bloque constitucional contradice el principio de supremacía constitucional, por un lado, y por otro lado, que el principio pro persona también contradice el principio de supremacía constitucional. Digamos que podríamos resumir las preocupaciones de las y los ministros en esa discusión y, por supuesto, en la presentación de estas iniciativas de reforma como las preocupaciones centrales. La discusión de la contradicción de tesis 293, diagonal 11, gira principalmente en torno a la conservación del principio de supremacía constitucional y la amenaza que el bloque de constitucionalidad aparentemente representa para dicha supremacía constitucional. Y por el otro lado, las iniciativas de reforma buscan resolver casos en los que haya una contradicción o exista una posible contradicción entre una norma constitucional y una norma de derechos humanos de origen internacional. ¿De dónde viene esta preocupación? Yo creo que viene justamente de esta visión tradicional de la Constitución como un documento cerrado, que es la norma o que se considera la norma fundamental, y solamente las normas que tienen carácter constitucional pueden determinar el parámetro de validez de las normas de carácter secundario. Lo cierto es que considero que es un falso debate, y es un falso debate en el sentido de que la supremacía constitucional está prevista en el 133 constitucional. Y de ahí sí no hay forma de argumentar lo contrario. La Constitución es suprema. Eso, sin duda. Sin embargo, al momento de que existe un bloque de constitucionalidad en materia de derechos humanos, las normas de derechos humanos contenidas en la Constitución y en los tratados internacionales que tienen una jerarquía inferior a la Constitución, porque los tratados internacionales tienen una jerarquía inferior a la Constitución desde el punto de vista del artículo 133, se convierten en la excepción. Son las normas de derechos humanos contenidas en tratados internacionales de jerarquía constitucional, pero por propio mandato constitucional. Es decir, el artículo primero constitucional dice: todos los tratados internacionales, si bien tienen una jerarquía inferior a la Constitución, lo cierto es que las normas de derechos humanos que contengan esos tratados internacionales tendrán una jerarquía constitucional. Entonces, el primero se convierte como en una excepción del 133. Y no es que contradiga, desde mi punto de vista, el principio de supremacía constitucional, porque es la propia Constitución quien mandata para incorporar y otorgarles jerarquía constitucional a esas normas de derechos humanos que originalmente, desde el punto de vista del 133, tenían una jerarquía infraconstitucional. Entonces, cuando en la discusión de la contradicción de tesis 293, diagonal 11, algunas de las posturas son que, bueno, en realidad se queda salvada la supremacía constitucional con la parte infine del primer párrafo del artículo primero constitucional, que dice que las restricciones y la suspensión de derechos siempre se harán conforme a la Constitución y que a partir de ahí se reafirma el principio de supremacía constitucional. Sí, pero lo importante es entender que en materia de derechos humanos, ¿qué es lo que entendemos por Constitución? Y debemos entender por Constitución en materia de derechos humanos no solamente a las normas constitucionales, sino a las normas de derechos humanos de origen internacional. Eso en cuanto al posible enfrentamiento entre el bloque de constitucionalidad y el principio de supremacía constitucional. Creo que no se enfrentan, simplemente
la misma Constitución hace una excepción respecto de las normas de derechos humanos contenidas en tratados internacionales a las que le otorga jerarquía constitucional, y que en materia de derechos humanos ahora la Constitución no nada más la tenemos que entender como las normas constitucionales, sino también con las normas de derechos humanos de origen internacional. Eso en cuanto al bloque de constitucionalidad. Pero también derivado de las iniciativas, tanto del diputado Arroyo como y más del diputado Arroyo que del senador Cervantes, es el enfrentamiento que hay, o posible enfrentamiento que hay entre el principio pro persona y la supremacía constitucional. ¿Por qué? Porque finalmente el principio pro persona se convierte en un criterio para determinar qué norma es la que debe prevalecer en el caso concreto. ¿Qué norma de derechos humanos es la que debe prevalecer en el caso concreto? Y lo que dice el principio pro persona es pues la que sea más favorable y menos restrictiva de los derechos de las personas. Y eso incluye a cualquier norma, de cualquier fuente, sea legislativa federal, sea estatal, sea constitucional, sea internacional. Ese es el problema. Pero tampoco eso enfrenta al principio de supremacía constitucional, porque es la propia Constitución la que está diciendo en el artículo 1 constitucional que el principio pro persona se convierte en la herramienta para determinar en materia de derechos humanos cuál es la norma que tiene que ser aplicable. Entonces, no hay un enfrentamiento, es la propia Constitución la que establece esa posibilidad. El tema que surge en la discusión de la contradicción de tesis es el tema inmediato que viene a la mente, que es, por ejemplo, el arraigo. Arraigo que no se sostiene desde el ámbito internacional, no hay forma de sostener la práctica del arraigo desde el ámbito internacional, porque se considera una violación a la presunción de inocencia, al debido proceso y a la libertad en principio, y una norma constitucional que tenemos, como el artículo 16, que contempla la posibilidad de practicar arraigo en materia de delincuencia organizada. Bueno, pues sí, ahí hay una contradicción. Y incluye una norma constitucional que permite el arraigo. Pero la misma Constitución nos dice que la norma que tiene que prevalecer es la norma que sea más favorable y menos restrictiva de los derechos de las personas. Por lo tanto, tendría que ser la norma internacional o la interpretación internacional en materia de arraigo. Y eso es justamente lo que hace pues dudar y chocar un poco con el principio, pues que no la Constitución era suprema. Sí, sigue siendo suprema, pero esa misma Constitución que es suprema está diciendo que en materia de derechos humanos la norma que tiene que prevalecer puede ser inclusive una norma que no sea de carácter constitucional, sino que sea siempre la más favorable y la menos restrictiva para los derechos de las personas. Las iniciativas que presentan. Las iniciativas presentan o representan absolutamente un retroceso. Todo lo que se ha ganado a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, estas iniciativas la dejarían sin efecto. Particularmente la del diputado Arroyo, en el sentido de establecer que el principio pro persona no aplica en casos de contradicción con una norma constitucional. Bueno, pues eso es desnaturalizar el principio pro persona. Eso es decir, el arraigo se sostiene en México a pesar de que violente derechos humanos y a pesar de que no sea la norma y la interpretación más favorable de derechos para la persona. Eso es lo que significa. Y en el caso de la iniciativa del senador Andrade, bueno, acota a las normas de derechos humanos de origen internacional
que pueden formar parte del bloque de constitucionalidad. Cuando dice que las normas que tendrán jerarquía constitucional serán aquellas de derechos humanos de origen internacional que complementen a la Constitución. Es decir, normas como el artículo 10 de la Convención Americana, que habla de error judicial, indemnización, de un derecho a una indemnización por error judicial, no formaría parte de ese bloque de constitucionalidad y no tendría la jerarquía constitucional, por un lado. Eso. Y además las acota en el sentido de que solamente se trata de normas de derechos humanos contenidas en tratados internacionales de derechos humanos. De derechos humanos. Es decir, no o deja por fuera el derecho a la asistencia consular prevista en la Convención de Viena sobre relaciones consulares, que por supuesto no es un tratado internacional de derechos humanos. Entonces, en el caso de la iniciativa del diputado Arroyo, peor aún, porque además nos regresa a un paso anterior a como estábamos antes de la reforma. Porque antes de la reforma, por lo menos jurisprudencialmente, ya se reconocía el principio pro persona como un criterio para determinar qué norma debe prevalecer en el caso concreto. Pero con la iniciativa del diputado Arroyo, ya de entrada nos dice que el principio pro persona no se aplica respecto de contradicciones con normas constitucionales. Por lo tanto, acota la aplicación del principio pro persona más allá de lo que estaba acotada antes de la reforma constitucional y antes de que se previera este principio pro persona como una norma constitucional y no solamente se haya reconocido a partir de la jurisprudencia interna. Entonces, esta es la situación, esta es la discusión pendiente y considero que es una discusión que nos tiene que preocupar porque de aprobarse estas iniciativas o de sostenerse el criterio de la mayoría que se perfilaba en la discusión de la contradicción de tesis 293, estaríamos dándole al traste a la reforma constitucional. Dicho esto, paso rápido y en último lugar, al análisis del caso práctico que estuvimos discutiendo durante esta semana. Y comentarios generales al mismo. El caso parte de la existencia de un tipo penal que contempla a las injurias y a las calumnias contra servidores públicos y da o impone una penalidad de 5 a 8 años de prisión más una multa. Y define a la injuria a la información y opinión, la información y opiniones que afecten la honra del servidor público sin ofrecer pruebas fehacientes de lo que se está afirmando u opinando. Y se configura calumnia cuando se impute falsamente la comisión de un delito sin ofrecer pruebas a un servidor público determinado. La Comisión Estatal de ese Estado, que adoptó la reforma, promueve una acción de inconstitucionalidad contra esta reforma con base y con fundamento en el 105, fracción segunda del inciso G. Y las preguntas en relación al caso, la primera era determinar si en realidad existía un bloque de constitucionalidad en el 105, fracción segunda, inciso G. Que a mi parecer existe claramente cuando establece como parámetro de validez justamente a los tratados a las normas de derechos humanos contenidas en tratados internacionales y en la Constitución. Pero de todas formas, aunque no se aceptara que exista esta figura en el 105, fracción segunda, lo cierto es que el mandato para la Suprema Corte a la hora del análisis de las acciones de inconstitucionalidad subsiste por el mero artículo primero constitucional que establece justamente el bloque de constitucionalidad. Ahora bien,
si no se aceptara la figura del bloque de constitucionalidad, entonces la pregunta era si desde el punto de vista meramente constitucional se podría, en todo caso, declarar la inconstitucionalidad de este tipo penal que incluye las calumnias y las injurias cometidas a funcionarios públicos. Y en realidad, si uno analiza el artículo 6º y 7º constitucionales, pues se dará cuenta que la libertad de expresión no tiene o no se considera un derecho absoluto y que admite, por supuesto, restricciones. Y estas restricciones incluyen cuando se ataque la moral, cuando se ataquen los derechos de tercero e inclusive cuando el ejercicio de la libertad de expresión provoque un delito o perturbe el orden público. Es decir, desde el propio artículo 6º constitucional y del 7º, que también admite limitaciones, pareciera ser que la tipificación de la injuria y de la calumnia no es en sí misma inconstitucional, porque es la propia Constitución la que determina que puede, como límite, entenderse la comisión de un delito. Sin embargo, si se acude a la jurisprudencia del propio Poder Judicial de la Federación y a las tesis aisladas, pues nos damos cuenta que los límites a la libertad de expresión pueden estar sujetas a responsabilidades ulteriores, es decir, no se puede censurar la libertad de expresión o la libertad de prensa previamente, sino que en caso de que haya un abuso del ejercicio de la libertad de expresión, podrá ser este abuso sometido a responsabilidades ulteriores, que pueden ser de carácter penal o pueden ser de carácter civil, responsabilidades a quien abuse de la libertad de expresión. Eso lo dice la tesis aisladas del Poder, la jurisprudencia. Esto sí es una jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación. Pero también la propia jurisprudencia interna, bueno, una tesis aislada importante, tiene que ver, y es ya de la 10ª época, tiene que ver con la que establece que la libertad de expresión y sus límites a la luz del sistema de protección dual y de la malicia efectiva. Y si uno analiza esta tesis de la primera sala, es una tesis aislada de la primera sala, en realidad lo que dice es que establece un sistema dual de protección. Es decir, los límites de crítica a los servidores públicos son más amplios. El escrutinio público al que se encuentran sujetos los servidores y servidoras públicas tiene que ser un escrutinio mucho más amplio. Y es más amplio por la actividad que desempeñan, no por la calidad del sujeto. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez que dejan de desempeñar estas actividades, entonces ya no tienen el carácter de servidor público y, por lo tanto, la restricción o la exposición de su vida privada o de su honor no es ya tan amplia. Y entonces habla también del tema de la malicia efectiva, que es un criterio ya reconocido por la Ley de Responsabilidad Civil, Vida Privada, Honor y Propia Imagen del Distrito Federal, que establece que las sanciones en abuso de la libertad de expresión y que dañan al honor o la vida privada de los servidores públicos tienen que ser sanciones meramente de carácter civil y tienen que estar específicamente establecidas en el sentido de que debe de probarse la intención de haber dañado, o sea, que exista un dolo, y debe de haber una tasación de las sanciones. O sea, las sanciones penales tendrían en todo caso que estar limitadas a las intromisiones mucho más graves, pero nunca en relación con servidores y servidoras públicas. Las sanciones civiles para personajes públicos, que sean graves las afectaciones y
y medias las afectaciones con respecto a particulares, y finalmente el uso del derecho de réplica también es una sanción posible para intromisiones que no sean graves contra servidores y servidoras públicas y leves contra personas particulares, para particulares. Esta tesis en sí misma, con esta tesis del Poder Judicial de la Federación en interpretación al artículo 6º y 7º constitucionales, ya con eso nos daría para declarar la inconstitucionalidad de la norma penal o del tipo penal que en el caso práctico se está estudiando, con el simple hecho de estudiar el artículo 6º y la interpretación. Pero además, si se analiza la libertad de expresión desde el ámbito internacional, bueno, pues las interpretaciones en el ámbito interamericano han sido varias y establecen esta función dual de la libertad de expresión que promueve la conformación de sociedades democráticas, por un lado, y por otro lado también protege la libertad de expresión individual, por un lado, establece que toda restricción a la libertad de expresión tiene que estar prevista en ley y, por supuesto, aprobar un test de proporcionalidad, necesidad y, por supuesto, adecuación de la propia medida, que en este caso sería la sanción, por un lado. Y también establece que la sanción penal es la última y que en caso de servidores públicos no procede sancionar penalmente por injurias, calumnias o inclusive difamación. O sea, digamos que es la última, la sanción penal es la última ratio y es la que en todo caso tendría que tomarse en cuenta, pero para los casos más graves y nunca cuando esté involucrada o la persona afectada sea un servidor o una servidora pública. Pero lo más interesante desde el ámbito internacional, quizá, y que aquí no vi que muchos acudieran en las soluciones del caso práctico que me tocó revisar, es al ámbito universal. Acordémonos de que las normas internacionales que forman el bloque no nada más son las del ámbito americano, como lo sugiere el Varios 912, sino también el ámbito universal. Y generalmente el ámbito universal en desarrollo de contenidos es mucho más amplio, muchísimo más amplio. Entonces, ahí la observación general del Comité de Derechos Humanos, la número 34, es importantísima en el sentido de que a la libertad de opinión, la opinión que se incluye en el tipo penal, las opiniones, la libertad de opinión no tiene restricción alguna, desde la observación general 34. Establece la libertad de opinión es absoluta, básicamente. Eso por un lado. Y por el otro lado, y ya con esto termino, sugiere o recomienda en el párrafo 47 que se despenalicen las conductas que vayan en contra del derecho al honor y de la vida privada. Se refiere específicamente al tema de difamación, que no es el caso en el que nos encontramos, pero en realidad el espíritu es el mismo. Es decir, en materia de ejercicio de libertad de expresión y de interferencia entre el honor, la verdad es que tendríamos en todo caso que dejar de lado la sanción penal, y mucho más tratándose de servidores y servidoras públicas. Y finalmente, los principios sobre la libertad de expresión que muchas y muchos de ustedes tomaron en cuenta, creo que son importantísimos. Además de ser una declaración de principios, a pesar de ser una declaración de principios, no además, sino a pesar que en principio no es un tratado internacional, pero sí funciona como norma de carácter internacional y como interpretación de la libertad de expresión y que por tanto se tiene que tomar en cuenta porque resulta la norma más favorable, específicamente el principio 5, el 10 y el 11 establecen justamente lo que hemos venido discutiendo. Con lo que concluyo aquí es decirles que el miedo a que haya normalmente contradicciones entre las normas constitucionales de derechos humanos y sus interpretaciones con las normas de derechos humanos y sus interpretaciones de origen internacional, en realidad cada vez es menor, cada vez es menos posible,
¿Por qué? Porque las jurisdicciones internas están adoptando todos estos estándares internacionales que generalmente desarrollan los contenidos de una forma mucho más amplia. Entonces, la posibilidad de contradicciones no es la regla, yo diría que sería la excepción. Y con entonces, este miedo a acabar con el principio de supremacía constitucional, además de que no se sostiene por las razones que ya comentaba, lo cierto es que en la práctica ustedes se podrán dar cuenta que las interpretaciones constitucionales y las interpretaciones de origen internacional en la mayoría de los casos coinciden. Y a lo mejor tendrán ahí un punto importante a tomar en cuenta que no es necesariamente contradictorio, pero que para el caso concreto tendría en todo caso que resolverse conforme a ese que es la norma más protectora. Yo con esto terminaría y pues les agradecería su atención a estas horas. Gracias. Bien, muchas gracias. Agradecemos a la maestra Graciela Rodríguez Manso por esta exposición y pasamos a la siguiente fase, que precisamente es la de preguntas y respuestas. ¿Alguien entre los invitados tiene alguna pregunta? Buenas tardes, maestra. A mí me surge una duda, no solamente del módulo que tuvimos la oportunidad de analizar con usted, sino durante todo este tiempo que hemos visto este curso. Es muy interesante la forma en la que todos nos han manejado que se debe de hacer una armonización de los derechos al momento de resolver. Y esto me parece muy importante porque en el caso anterior se nos ponía un ejemplo en donde al momento de resolver la Corte colombiana daba tanto la razón al actor, pero también protegía los derechos del demandado. En este caso, también me parece importante señalar que no solamente se está viendo la inconstitucionalidad de la libertad de expresión, sino que también se debe de analizar la otra parte, que es la protección del derecho al honor, también de proteger esa parte de buena fama que tienen todos y que también se reconoce a nivel internacional. Mi pregunta en concreto sería, ¿por qué considera usted que en México no podemos aplicar eso? En México estamos acostumbrados de que o le damos la razón a uno o a otro, pero no se ha llegado a ese punto en donde se pueda armonizar. Y en el caso concreto, por ejemplo, en mi respuesta yo decía, bueno, sí es inconstitucional, pero no hay que dejar pasar que también se debe proteger este derecho. Entonces, tal vez no resolver de manera directa, pero así hacer una argumentación del por qué se debe de proteger. Y no estamos acostumbrados ninguno de los tribunales y a ningún nivel, me tomo hasta la atribución de decir que ni en la Corte se ha podido hacer esto, de realmente respetar por ambos lados los derechos, que no se sacrifiquen unos para poder respetar o hacer valer otros, sino que se haga realmente una armonización. Sí, adelante. Sí, gracias por la... ¿Se escucha? Gracias por la intervención. Tienes toda la razón y en un sentido coincido contigo plenamente. Lo cierto es que en muchas ocasiones, como el caso práctico que resolvíamos durante este curso, en realidad lo que hay en medio es un conflicto de derechos. Entonces, la aplicación del principio pro persona tiene que ser para ambas partes, o sea, qué es lo más favorable y qué es lo menos restrictivo para cada una de las personas. Normalmente todos estos criterios jurisprudenciales, tanto desde el ámbito interno como desde el ámbito internacional, surgen como reglas a partir de un ejercicio de ponderación de derechos. Es decir, estos estándares internacionales y nacionales que establecen que las restricciones no deben de ser de carácter penal, etcétera, etcétera, surgen ya a partir de casos en donde hubo un conflicto de derechos, en ese caso que da origen a la sentencia, y en donde se hizo una ponderación de derechos, tomando en cuenta, por supuesto, el criterio de idoneidad, el criterio de necesidad, el criterio de proporcionalidad. Y después de hacer este ejercicio de ponderación, es que se llega a la conclusión, en ese caso concreto,
de que la sanción penal, por ejemplo, no es la adecuada en relación a un servidor público. Y esto se convierte posteriormente en tesis aislada o en jurisprudencia y sirve en el ámbito internacional y también en el nacional como precedente para que cuando se nos vuelva a presentar un conflicto ya tener al menos una idea de que en esos casos, cuando hay un servidor público involucrado o una servidora pública involucrado, bueno, las restricciones a la libertad de expresión no pueden ser de carácter penal. Lo que quiero decirte es que, en efecto, tienen que tomarse en cuenta ambas posturas y ambos derechos tienen la necesidad de ser protegidos de la mejor forma. El problema es que cuando hay un conflicto de derechos, y hay veces que son conflictos muy difíciles de resolver, lo cierto es que la herramienta del juicio de ponderación nos permite determinar que en el caso concreto qué norma es la que tiene que prevalecer y que eso va a implicar necesariamente el sacrificio de un derecho respecto del otro. Pero la idea justamente del juicio de ponderación y del juicio de proporcionalidad es justamente intentar que la afectación del derecho que va a resultar afectado, valga la redundancia, sea de la menor manera posible para que ambos derechos convivan, porque finalmente ambos derechos tienen que convivir, porque ambos derechos tienen la misma jerarquía. En derechos humanos no hay jerarquías, todos los derechos humanos son igualmente protegibles, igualmente importantes y son inclusive interdependientes. Esa es una de las características. En el momento en que afectas un derecho, afectas a otros derechos automáticamente. Entonces, hay conflictos de derechos y de esos no nos vamos a salvar. Nada más que el juicio de ponderación es la posibilidad para, en el caso concreto, ir determinando. Y a partir del ejercicio de varios juicios de ponderación se van conformando tesis que se van haciendo reglas y normas de derechos humanos que tenemos como precedentes y como tesis en el caso mexicano. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Gracias, buenas tardes. Yo quisiera preguntarle su opinión sobre hacia dónde va esto del bloque de constitucionalidad. Ya se habla en los medios de que se está trabajando un código internacional de procedimientos penales o civiles, no recuerdo muy bien. Entonces la pregunta que yo hago es hacia dónde nos estamos dirigiendo. Muchas gracias. Gracias. Pues mire, yo considero que las iniciativas de reforma, por ejemplo, y la discusión que de pronto el ministro Saldívar de la Rea decidió retirar, afortunadamente, porque si no nos hubiéramos acabado con el bloque por la mayoría del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, indican que pues no sé si una intención de echar para atrás el bloque, lo cual sería terrible, porque esta reforma constitucional en materia de derechos humanos, como ustedes saben, llevó muchísimos años en conquistarla. Se puede considerar que es una conquista absolutamente social, en el sentido de que, bueno, yo desde que estoy en estos temas, 12 años ya se estaban proponiendo reformas al 133, al primero constitucional, para incorporar los estándares internacionales, ya 12 años. Y finalmente se recogió, después de un intento importante que auspició la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que junto a académicos, integrantes de la sociedad civil, para tratar de proponer una reforma en general en materia de derechos humanos, quizá bastante ambiciosa, pero que finalmente se recogió en la reforma de 2011 y que estamos muy contentos con ello. El futuro se ve gris. El futuro se ve gris insisto, por estas iniciativas, por una parte, por la discusión que se dio en el Pleno en torno a la contradicción 293/11 y por las tesis
que la segunda sala de la Suprema Corte está o ha ya publicado tesis aisladas, que ya son varias, en donde dice que respecto de normas constitucionales no hay bloque, ¿no? Entonces, sí, es preocupante. O sea, es incierto, el futuro es incierto, es preocupante y creo que hay que defenderlo con todo. O sea, porque fue una conquista importante, social, que llevó muchos años esta reforma constitucional. Ahora, el amparo, la nueva ley de amparo parece ser que confirma esta figura del bloque y que confirma que contra disposiciones de derechos humanos contenidas en tratados internacionales no procede el amparo. Entonces, por ese lado ya estamos cubiertos también con la ley de amparo, pero lo cierto es que las interpretaciones que vaya a dar la Suprema Corte finalmente pues van a ser muy importantes y pues habrá que esperar. No sé si ya la conformación actual podríamos obtener un voto a favor del bloque o no, o dejar ahorita las cosas así y esperar a que la Corte determine lo que determine. Pero el futuro es incierto, sin duda. O sea, sí es incierto. Y desde el ámbito legislativo también. Claro, esos son procesos un poco más tardados, pero de todas maneras la intención está ahí. Que insisto, la intención a lo mejor deriva de esta visión tradicional, de entender que la supremacía constitucional no puede ser más que lo que la Constitución establece o las normas constitucionales establecen, nada más que ahora esas normas constitucionales también incorporan a las normas de derechos humanos contenidas en tratados internacionales. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Bueno, vamos a dar paso entonces a las preguntas que nos han hecho llegar a través del correo electrónico, dirigidas a la maestra. De primera instancia, maestra, nos hacen llegar la licenciada Juana Morales González, del Estado de México, y la pregunta es muy sencilla, ¿no? ¿Qué es el bloque de constitucionalidad? Okay. Bueno, como lo comentaba ya al inicio de esta plática, en realidad un concepto acordado sobre bloque no existe. Lo que se propone es entenderlo como este conjunto de normas que tienen jerarquía constitucional para una determinada materia. En el caso del bloque constitucional en materia de derechos humanos, pues este conjunto de normas que la propia Constitución les da jerarquía constitucional. Y también se ha tratado de definir al bloque por las consecuencias del mismo, es decir, qué trae aparejado el bloque o el reconocimiento del bloque, pues que se conviertan en parámetro de interpretación este conjunto de normas que integran el bloque y que se conviertan en conjunto, este conjunto en parámetro de validez. Así es como se ha tratado de definir, pero no hay un concepto como tal, insisto, el que se propone es que son el conjunto de normas que la propia Constitución les da jerarquía constitucional para regular determinada cuestión, como en el caso mexicano tiene que ver con los derechos humanos. Bien, gracias. La segunda y última pregunta hasta el momento, vía Internet, nos las formula el doctor Héctor Pichardo, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, y lo que él nos comenta es, si la adopción del bloque de constitucionalidad previsto en el artículo 1 de nuestra Constitución obliga a los juzgadores a aplicar las normas constitucionales domésticas y de derecho internacional en materia de derechos humanos, genera como desventaja una posible arbitrariedad matizada. Luego entonces, este activismo judicial no genera un riesgo para la seguridad jurídica como mecanismo de protección para los derechos humanos de los justiciables. Esa es una pregunta importante, interesante. En realidad, hay muchas expectativas a raíz de la reforma constitucional e implementar la reforma constitucional, pues evidentemente va a llevar algunos años, yo diría varios años, en tomar la reforma constitucional y aplicarla adecuadamente. ¿Genera arbitrariedad judicial? No sé si genera arbitrariedad judicial si las juezas y jueces o juzgadores y juzgadoras se asumen
a sí mismos y mismas como garantes de la Constitución. Es decir, se asumen un papel de juez garantista en el sentido de hacer un juicio sobre la norma que tienen que aplicar al caso concreto. Por supuesto, con la apertura del control difuso de convencionalidad, que ahora juzgadores y juzgadoras que antes no hacían un control de constitucionalidad, ahora lo tendrán que hacer, pues evidentemente va a haber intentos de ejercer este control de convencionalidad y difuso de convencionalidad y de constitucionalidad, y por supuesto va a haber criterios encontrados, y por supuesto es algo que va a llevar tiempo y que a lo mejor no va a haber una claridad judicial o jurisdiccional o de criterios que finalmente la Corte podrá pues resaltar esa claridad. Lo cierto es que es un proceso, y es un proceso que tenemos que llevar a cabo porque ya está la reforma constitucional, y es un proceso que tenemos que comenzar ya. Y eventualmente, yo estoy segura, como ha sucedido siempre con toda reforma, es que llega un momento en que ya se adopta la reforma, se incorpora la reforma a la actuación judicial diaria, y con eso se logrará eventualmente la garantía y protección de los derechos humanos en la mejor medida y en la mayor medida posible. Es un proceso que, por supuesto, lleva tiempo, y es un proceso, por supuesto, que va a generar criterios encontrados, eso sin duda alguna, pero es un paso que se tiene que tomar. Es un paso que se tiene que tomar. Bien, gracias, maestra. Si no hay más preguntas por parte del público asistente, si no hay más preguntas por parte de nuestros participantes en Internet, no nos resta más que agradecer a la maestra Graciela Rodríguez Manso su participación, su ponencia esta tarde, y bueno, el Tribunal Electoral del Distrito Federal agradece a la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia el haber tomado en consideración estas instalaciones para llevar a cabo esta exposición por parte de la maestra Graciela Rodríguez Manso. Gracias. Que tengan ustedes buenas tardes, les agradecemos su presencia. Gracias.